Señor, venimos a buscarte. Somos necesitados de ti. Señor, habla a cada corazón, que sigas uniendo a tu iglesia y no solo eso, Señor, que sigas derramando tu poder de lo alto sobre tu iglesia, porque seguimos en tiempos diferentes y podemos perder donde deben de ir nuestros pies, pero que plantes nuestros pies sobre la roca y ayúdanos a estar en tu palabra, seguir haciendo nuestra casa sobre la roca y que tú nos estés llenando con tu espíritu para el poder, para estos tiempos, Señor. Y nosotros, si algo nos sucediera, yo voy al cielo. Pero Señor, no todos alrededor de mí tienen eso, no todos alrededor de nosotros. Entonces ayúdanos a sentir la responsabilidad que tú nos has llamado. Nunca quitaste ese llamado de enviarnos a predicar el evangelio y a ser discípulos. Entonces, Señor, que estés en tu iglesia, Semilla Cuerna, para tu voluntad, pidiendo esto en el nombre de Jesús. Amén. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Yo estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Y ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón y me liberó. Tu voz me habló, y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Glorioso, glorioso día,
sangre me rescató. Aquí estás. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Aquí estás sanando mi corazón. Aquí estás, sanando mi corazón. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, tú estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.
grandezas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos a decir algunas de las grandezas de Dios, que abrió el mar para que un pueblo pasara y lo volvió a cerrar para acabar con otro. ¿Qué otras grandezas? Dilo, puedes bajar tantito también tu boca para que escuchemos y apreciemos grandezas de Dios. Así es. Y pensando y escuchando todas estas cosas, ¿qué situación enfrentamos que Él no puede? Tenemos que recordar esas cosas. Bendeciré. Bendeciré al Señor por siempre. Y en Él yo siempre confiaré. Me
y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Señor, háblanos en tu palabra, porque es nuestra roca, es lámpara a nuestros pies, lumbrero a nuestro camino. Señor, y podemos pasar toda una vida y no sondear las profundidades de lo que tú has dejado escrito para nosotros. Pero háblanos hoy, lo que tú sabes que necesitamos para esta semana, para estos días. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Puedes abrir por favor en San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y vamos a seguirnos con nuestro estudio, recalcando 2 o 3 cosas que nos ayudan mucho a ubicarnos y realmente entrar mejor en la narrativa aquí en Juan. Es que es diferente a los otros 3 evangelios que básicamente siguen la secuencia de nacimiento hasta muerte y resurrección y ascensión de Jesús. Y Juan comienza realmente cuando Jesús es adulto y cuando ya empieza a predicar a partir de ser bautizado, cosas que ya vimos, o sea, como que él arranca desde los anuncios de Juan el Bautista. Entonces, como que Juan tiene un entendimiento y el Espíritu de Dios en la inspiración del Evangelio de Juan empieza a marcar y trazar de este modo que lo que pasa es como que el Evangelio de Juan va al mundo en general, no para gente que no tiene ningún trasfondo como los judíos de estudiar el Antiguo Testamento, y para gente que no conoce filosofía y gente que no conoce la historia de la nación de Israel o algo así. Entonces presenta a Jesús no como algo místico, pero como que da la vuelta a las partes, como que si tú vienes de una tradición
Jesús confronta eso. Y en el Evangelio de Juan como que da vuelta. Vimos ya en la conversación que tiene en capítulo 3 Jesús con Nicodemo. Y Nicodemo, siendo fariseo y con una larga tradición rabínica también y unas expectativas muy marcadas acerca de cómo sería el Mesías y cómo es el reino de Dios. Y Jesús viene haciendo como que las señales y los milagros que el Mesías debería de hacer, pero no está haciendo las otras cosas que eran parte de la expectativa, que es derribar muros de oposición y vencer a los enemigos y librar al pueblo y todo eso. Entonces, algo muy importante es para nosotros también ahora en medio de una pandemia que las expectativas empiezan como a reenfocarse. Y entonces para nosotros también es como decir que, por eso digo, tengo esto y lo traigo atravesado, que la nueva normalidad y como que nos quieren acostumbrar a la idea de que esto es normal. Esto no es normal, o sea, no es normal. Pero realmente la condición humana que tenemos la costumbre de decir esto es una vida normal, esto es muerte normal, o sea, muerte por vejez y todo eso. Dios en su palabra dice que eso no es normal, ni la muerte es normal. Y por eso Jesús murió y resucitó. Y el rescate y la redención en su sangre y el sacrificio que dio tampoco es normal. Entonces necesitamos ver que la historia humana es anormal y está marcada por excepciones y por intervenciones y por cosas catastróficas de parte de Dios, como la encarnación, como el nacimiento de Jesús, como su resurrección. Entonces son interrupciones y son intervenciones divinas para normalizar, para establecer la nueva normalidad. Ahora, en capítulo 4 Jesús tiene un encuentro con una mujer samaritana. Ahora, Samaria era la región entre Judea en el sur, alrededor de Jerusalén, y desde el Mar Muerto hasta el Mar Mediterráneo en el sur. Y Samaria era la parte en las montañas al norte de Jerusalén y un poco así hacia el mar Mediterráneo y un poco hacia el río Jordán. Y después de eso, alrededor del mar de Galilea, o el mar de Kineret, entonces alrededor de eso se llama todavía Galilea también. Entonces, para atravesar había dos formas. Uno era bajar de Jerusalén a la costa y seguir el camino del mar, que llevaba desde Egipto hasta Persia y hasta Babilonia y todo eso, o bajar de Jerusalén al río Jordán y Jericó y seguir en la cuenca del río Jordán otro camino que era muy caluroso. Todo el río Jordán está bajo nivel del mar. Entonces nomás bajas de aquí a Temisco y te das cuenta lo que puede ser. Entonces, por esa bajada y entonces lo preferían ese camino los peregrinos que venían del norte de otros lados, porque solo ibas a encontrar gente que quiere ser muy espiritual y sudar todos sus pecados en el camino y llegar limpio a Jerusalén, porque no era agradable. Y ir subiendo y no bajar de las montañas al norte a Jerusalén, sino subir de la llanura y siempre tener a Jerusalén en alto y adelante. Entonces eso es un poco de la psicología. Pero entonces Samaria era la región que quedó deshabitada después del primer cautiverio, que vinieron los asirios del norte y desolaron todo el reino del norte. Entonces llevaron a la gente a otros lugares más allá del Eufrates, lo que sería el norte de Irán, el norte de Isaac, y empezó la primera dispersión. Y efectivamente Israel como tal dejó de existir y solo quedaron las tribus de Benjamín, Judá y Leví. Los sacerdotes quedaron en el reino de Judá. Y por eso cuando a estos los llevaron a exilio, los llamaron judíos por ser de Judá o de Judea. Entonces, hoy los llamamos todos judeos, pero muchos de ellos no lo son. Son de alguna otra tribu y muchos de ellos ni saben de qué tribu son. Entonces,
Samaria quedó deshabitado como región, como lugar, y luego los asirios trajeron de lejos otros pueblos, pero empezaron a tener problemas. Plagas, fieras les atacaban y todo. Entonces buscaron quien les enseñara las leyes del Dios de esa tierra. La mentalidad de aquel entonces, y que realmente sigue persistiendo mucho con nosotros y en otros lugares, es que es como región 7, región 4, ¿te acuerdas de esos? O lo que es cobertura Telcel, Movistar, AT&T y así, diferentes coberturas. Entonces el Dios de Israel tenía cierta cobertura. Entonces es su territorio, aunque los dioses de los asirios fueron más poderosos y vencieron a los israelitas, ese sigue siendo el Dios. Entonces, por eso hacían sus sacrificios en las montañas, otra vez cobertura, señal, como antenas. Ponían sus altares y sus sacrificios así. Entonces dijeron, bueno, necesitamos a alguien que nos diga qué son los gustos y las leyes y los mandamientos del Dios de esta región. Entonces les enseñaron, nada más consiguieron sacerdotes que les enseñaran, pero nada más los libros de Moisés, de Génesis a Deuteronomio. Y por eso en esta conversación con la mujer samaritana, que no es israelita, pero vive como quien dice en la sombra del pacto de Moisés, en la promesa de Abraham, en el pacto de Moisés, pero sin el pacto realmente en vigor y sin realmente tener conocimiento. Entonces es otra tradición. Cuando los judíos regresan de Persia de 70 años de exilio, los samaritanos vivían en esa región durante ese tiempo y tenían 200 años viviendo, o sea, y ellos ya eran de ahí más que los judíos. Entonces puedes leer en Nehemías cómo es la tensión entre esos dos pueblos y seguía. Y cuando hacen el nuevo templo en Jerusalén, los samaritanos querían unirse. Entonces, nosotros también invocamos y servimos a Jehová y les dijeron no. Ahora, en los 70 años de exilio, Esdras puso sinagogas y un sistema de que ahora sí chicos, a estudiar las escrituras. Y eso persiste hasta el día de hoy. Entonces, estudiar, memorizar y poder comentar. Entonces, un muchacho cuando hace su bar mitzvah, que significa hijo del pacto, entonces él tiene que hacer una exposición de las escrituras. Ya es responsable por sus propias acciones y demuestra eso con su entendimiento de las escrituras a los 13 años. Ahora, yo no sé tú, pero ¿cómo estabas a los 13 años para abrir la Biblia y dar un comentario adulto? ¿Ok? Entonces, otra vez, expectativas. Entonces llega una gente con 2 o 3 generaciones de esa tradición ya así, que somos pueblo del libro, nosotros somos y como está escrito, entonces tenemos que hacer eso. Y llegan y están los samaritanos a su modo, también sirviendo a Dios, que realmente no tenían que haberles dicho gran cosa, porque así eran los judíos cuando fueron a exilio. A su modo, si acaso. Los samaritanos eran más fieles a Dios que los judíos cuando fueron a exilio, porque los samaritanos solo invocaban el Dios de los cielos, Jehová. Y los judíos cuando fueron exiliados a Babilonia quemaban incienso a cualquier dios y hasta sacrificaban a sus bebés en el fuego. Entonces tienes que pensar, todo esto viene, entonces hay celos, hay tradiciones, hay prejuicios. Entonces yo me acuerdo cuando alguien me dijo, no, esos salvadoreños son terribles. O sea, pues ¿qué hacen? Nada, pero son terribles. O sea, centroamericanos. Y digo, pero si no es salvadoreño, sino nicaragüense. No importa, es centroamericano. Un mexicano, así. Y digo, ¿y cómo sabes? O sea, ¿cómo sabes que sí es salvadoreño? Entonces, como hay una contraseña. Ok, entonces tienes que ver, cuando ven a la samaritana, van a ver diferente vestimenta quizás, diferente forma de hablar, pero todos hablan arameo. Entonces tienes que ver que para nosotros como que ellos están, no, samaritanos allá. Y hasta lo usaban como forma de insulto.
eres un samaritano. Ahora sí ya te lastimaron. Entonces imagina lo que sería esto, que Jesús tiene una conversación con una mujer que no se hace y luego con una mujer samaritana. Y en una zona que históricamente debe de ser de los judíos. ¿Okay? Y que hoy sigue siendo tierra de contienda porque están los palestinos. Entonces, piensa todo eso, o sea, y cada quien está diciendo, no, pues nosotros y ustedes, y nosotros y ustedes. Y Jesús simplemente cruza todo eso y llega al corazón de esta mujer. Vamos a ver. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria en medio. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, que en el Antiguo Testamento era Siquem, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Entonces, los judíos sabían eso debe de ser de nosotros. Jacob lo dio a su hijo José y hay un pozo. Y lo puedes leer en Génesis cuando Jacob le está diciendo eso a José. Jacob está en Egipto, está muriendo y le dice a José, mira, yo te estoy dando, o sea, ya lo marcó y ahí está en un pergamino por ahí. Y los descendientes de José cuando llegan de Egipto, después de 40 años, traen un ataúd con la momia, o sea, el cuerpo de José embalsamado, porque José dio orden, 400 años antes dio orden, no me vayan a sepultar aquí en Egipto, lleven mis huesos, porque Dios les va a sacar de aquí, les va a llevar a la tierra de donde somos, que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces lleven mis huesos allá. Entonces, cuando cruzan el Jordán con Josué y todo eso, los de José, los descendientes de José, o sea, Efraín, están llevando los huesos de José. Entonces es en el territorio de Efraín, al norte de Jerusalén. El pueblo se llama Sicar y hay por ahí un pozo. Y versículo 6, estaba ahí el pozo de Jacob. Interesante, es el pozo de Jacob, no de los samaritanos. Pues nosotros vivimos aquí. ¿Y desde cuándo? Entonces imagínate que tú vas a borrar en Tlaltenango uno de los cuadritos con un numerito que para la fiesta de Tlaltenango y dices, no, eso aquí voy a poner mi puesto. A ver cómo te va. No, ¿cómo no? Eso ha sido de nosotros, o sea, eso es de tiempo. Sí, pero ustedes, yo llegué primero. No, nosotros llegamos hace 100 años aquí. No, pero pues yo llegué antier. Antier no es suficiente. Entonces, o sea, y cierran brechas y te van a desalojar. Entonces, puedes imaginar cómo está la cosa. Pero ve, cuando hay ese tipo de contienda, es muy importante para el ser humano, para su buena conciencia, espiritualizar la contienda y hacer que sea algo como más así, como que las leyes de Dios o el honor y la gloria de Dios o algo así, y lo volvemos más espiritual según. Entonces, Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, que sería las 12 del día. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces le extraña, pero hay otra cosa extraña. Las mujeres salen muy temprano en la mañana, o sea, cuando viene a amanecer, y normalmente esos pozos, si es alrededor de población, son más profundos y hay que bajar una escalera o algo así a donde está el agua, porque cada vez que hay una guerra y destrucción, los escombros quedan así y los emparejan y construyen encima. Entonces, muy típico que esos pozos sean más profundos así. Entonces, por eso, dame de beber. O sea, tú dirías,
pues que no hay una cubeta y la polea, o sea, pues ya sabes, o sea, Blancanieves está cantando en el pozo y el eco regresa, o sea, entonces, ¿cómo le pide agua a la mujer? Pero salen muy temprano y vuelven a salir cuando ya va a ponerse el sol por el terrible calor. Y entonces, es como las que ponen muy temprano, tienen su cubetita y ahí están con su rebozo esperando en el molino y ahí van moviendo su cubeta y van así su kilito, sus 2 litros de nixtamal en el molino. O sea, esto, ¿por qué? Porque voy a echar mis tortillas, nos voy muy temprano porque todo el quehacer de hoy depende del agua que yo puedo llevar y necesito hacer cuantas vueltas con un cántaro para abastecer el agua para mi familia. Entonces, ¿por qué ella va a las 12? Vamos a ver, a mediodía. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora, normalmente dirían, es que tengo mucha sed, y ella entonces empieza a regatear, pues dame un peso y yo bajo por el agua y hasta para tus camellos. Entonces, pues, pero él dice una cosa totalmente inesperada, lo que dijo también a Nicodemo. Él dice, Nicodemo está diciendo realmente, ¿de dónde vienes o quién eres? Porque vienes de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él, pero no podemos sacar la suma. Y cuando dice sabemos, él está diciendo yo y también los demás fariseos. Y siempre era una discusión entre ellos y algunos empezaron a creer en Jesús y algunos empezaron a odiarle. Y eso es el efecto que Jesús hasta la fecha tiene también. Entonces, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora, ¿te acuerdas lo que dijo a Nicodemo? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, más allá de morir, que conforme al libro de Eclesiastés, a cada uno le va a suceder y nadie tiene control sobre eso. O sea, ya. Pero eso no es perderse. O sea, el contraste es perderse o vida eterna. ¿Okay? Entonces, morir simplemente sería una transición a vida eterna o a perdición. Entonces, perdición no es simplemente andar que no encuentras la calle donde vive tu amigo que ya se mudó. Entonces, que nadie se pierda es el deseo de Dios. Y que yo me pierda es mi deseo, hasta que yo cambie de deseo. Entonces, Dios dio algo, dio a su Hijo. Entonces, y va caminando esa idea capítulo tras capítulo en Juan, lo que Dios ha dado. Entonces, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora, agua viva para ellos es agua de manantial, agua que brota. O sea que no tendrías que bajar al pozo porque se va llenando eso y ya se va desbordando y hasta lo podrían hacer como en una pantle que lleve el agua al pueblo, que sería padrísimo, pero en Israel hay muy pocos lugares donde el agua nace y si nace es un goteo nada más, ¿ok? Entonces, es muy precioso eso y es un concepto que se repite en toda la Biblia de agua viva. Pero cuando tú vas a tierras tan áridas como son, el concepto de un manantial es así, dices, convierte esto, un desierto, en un paraíso. Entonces puedes ir al valle de Tehuacán y vas y dices, no, pues es que donde no hay mezquite es porque hay magueyes y eso porque está cultivado, pero es mezquite y nopal. Mezquite y chaparral, y matorral y más mezquite. Entonces ahí vas y aquí pasan conejitos, pero no hay otra cosa y todo está así. Pero es la cuna del maíz.
en una cueva en el valle de Tehuacán, en al otro lado de Tehuacán, en Coscatlán, encontraron así como que alguien había guardado en la cueva mazorquitas así chiquitas de maíz primitivo. Pero lo que permite eso son los manantiales en todo el valle de Tehuacán. Y es un sistema de riego y desde Valsequillo y la presa de Valsequillo y todo el sistema por todo el valle de Tehuacán. Pero eso es un regalo del diluvio, es un regalo de la destrucción del mundo antiguo en el juicio de Dios, en el diluvio, en el Mabul de Noé. Entonces, en medio de juicio y destrucción, Dios prepara donde en un desierto pueden vivir 500,000 de personas. Entonces, imagínate lo que sería en Israel hoy si pudieran tener manantiales. Si lo que han hecho para sus hortalizas y su agricultura y todo, y conservación de agua, y todo lo que han hecho, pero es tecnología y eso es obra del hombre. Y un manantial es simplemente que Dios sopletee en la antigüedad así y hace un túnel bajo tierra así en donde agua que filtra puede salir. Ahora donde nace el río Jordán, nace con una explosión así de agua. Es el nacimiento del río Jordán en el norte de Galilea, y las nieves de las montañas en el Líbano alimentan eso. Entonces cuando tú estás viendo el agua, pero sale así, explosivamente, entonces dices, órale. Pero cuando llegas al Mar Muerto, ya el río Jordán es muy tranquilo y triste. O sea, ya atravesó y de ahí cada uno está sacando agua. Entonces cuando Él dice, tú le pedirías y Él te daría agua viva, ve la respuesta de la mujer. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. O sea, ella está, hasta el aro donde su conocimiento y su razonamiento es esto, mi vida y donde yo estoy. Entonces no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? O sea, tú me estás pidiendo agua, pues, si tú tienes agua viva, pues pásamela a mí. Entonces, o sea, natural, pero muy humanamente, en forma muy pragmática. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que no es cierto, pero lo tienen como padre, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Por qué? Ellos se han, como nosotros, como gentiles, ellos se han insertado en la historia del pueblo de Dios y los descendientes de Abraham, porque han estudiado los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces cuando ven, nosotros vivimos en este pueblo y esta es la heredad que Jacob dio a José. Entonces nosotros somos descendientes de Jacob y de José. Este es nuestro pozo por ley. Entonces piensa en eso, o sea, eso es tu tradición. Y está Jesús, que estuvo ahí cuando se hizo el pozo, que estuvo ahí cuando murió Jacob y le dice esto a José, y estuvo con José cuando muere y hace que sus hijos le prometan llevar sus huesos a la tierra prometida. Estuvo con Josué cuando cruzaron el río Jordán en seco y las aguas amontonadas. O sea, Jesús estuvo en cada paso con eso, estuvo frente a Moisés en la zarza que ardía en el desierto de Sinaí. O sea, Jesús está con eso y la mujer empieza con sus declamaciones. Entonces piensa, pero antes de decir, ay sí, qué tonta mujer, parece guajolota, pero cuidado con eso, porque cuántas cosas decimos que realmente viene de mi tradición, de mis conceptos y hasta de mis prejuicios, y que yo estoy insertando a Jesús en mi historia. No, Él se inserta en mi historia. Yo no le puedo meter y como de ahí bautizar todo mi historial y expediente. Entonces, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? O sea, ya es como una persona mítica. Nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua, volverá a tener sed. Lógico. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, primero ella está así: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Entonces, el aro de conocimiento y de identidad de esta mujer es: soy parte de algo grandioso. ¿Ok? Y nosotros podemos ser Pumas o América o hasta Cruz Azul, y somos parte de algo grandioso. Y podemos decir somos semillosos y somos parte de algo grandioso. Y si no tú, otro que tú conoces ha recibido un milagro, que ha visto cambios en su vida. O sea, entonces somos parte de algo grandioso. Pero Jesús lo lleva más allá todavía y dice: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Entonces estamos hablando de algo que agua que puedes beber, agua que tú podrías sacar de un pozo. Te va a saciar hasta que vuelvas a estar deshidratado y vuelves a tener sed. No tendrás sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, más adelante en capítulo 7, Jesús ya conecta lo que dice el profeta Ezequiel de agua que empieza un manantial debajo del altar en el templo en Jerusalén en los postreros tiempos. Cuando llega el Mesías, va a haber un terremoto, se va a partir, va a haber una grieta en el Monte de los Olivos que atraviesa Jerusalén hasta el mar Mediterráneo. Y por esa fractura va a empezar a brotar agua debajo del altar y va a salir de la puerta del templo y va a descender por la barranca del Quedrón y va a llegar hacia el río Jordán, y cuando llega el agua al mar Muerto, porque otra fractura, el mar Muerto ya tendrá salida. Y entonces ya va a ser un lugar donde hay peces y demás, o sea, ya no el mar muerto, el mar salado. Entonces, pensando en eso, Jesús dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos, y es interesante, o sea, es un solo río lo que Ezequiel describe. Cuando llegamos ahí ya podemos ver qué es la referencia que Jesús está haciendo. Pero cuando dice ríos, eso es un hebraísmo, que es el plural. Entonces, cuando dice Elohim, que es Dios, es el plural de dioses. Entonces está hablando de la perfección divina, la deidad. ¿Ok? Entonces, cuando dice ríos, está hablando de río, de máximo de agua, o sea, de superabundancia de agua. Entonces, usar el plural es para darle muchísimo énfasis. Entonces, cuando dice ríos de agua viva, correrán de él. Entonces, no estamos hablando de un agua que viene manchando, como la otra noche llovió muy fuerte. Sí, hay lugares que si tú vienes bajando en el norte de la ciudad, como por Compositores, donde hicieron el corte para hacer el camino, está llorando el cerro, literal, o sea, está chorreando el agua, saliendo así del corte, y digo, y que no hay derrumbes. Todos estos años no hay derrumbes, pero por la mezcla de tierra y piedra y todo eso, pero el agua viene fluyendo nada más, y así eso es lo que significa más arriba Tzompantle. Que eso es lo que está haciendo, simplemente el agua está saliendo del cerro, no es precisamente una fuente, pero ahí está el agua. Y tú andas por Tzompantle y siempre las calles son muy interesantes porque hay agua y no ha llovido en días. Entonces, o sea, Jesús dice, no, correrán, así correrá agua en superabundancia de su interior. Entonces, cuando Jesús está diciendo eso, la mujer tropieza realmente en su entendimiento, que sucede muchas veces en el Evangelio de Juan. Marta, la hermana de Lázaro, tropieza cuando Jesús dice, tu hermano vivirá. Bueno, yo sé que vivirá. No, hoy, ¿cómo? Entonces ella tropieza porque eso choca con lo que es su tradición y sus conceptos tan hechos, y la mera realidad de lo que ellos han esperado resulta no ser una doctrina, sino una persona, no una tradición, una persona, no una ceremonia, sino una persona. Que eso es lo que santifica todo. O sea, la ceremonia no santifica a Jesús, sino Jesús la ceremonia.
Entonces, ella se queda así, dice, versículo 15, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, pero ve otra vez como muy pragmática. ¿Qué quiero decir cuando digo pragmático? El pragmatismo hoy, el posmodernismo, es si funciona, es verdad. Antes es tu verdad y mi verdad. Pero mi verdad es mi verdad porque me funciona. Y si a ti no te funciona, tú tienes que buscar tu propia verdad. Has escuchado versiones de eso, ¿ok? Entonces, ella está así, no, pues, si funciona, es verdad. Y cambiaré de religión. Entonces, muchas veces lo que se está haciendo en predicaciones, y me he peinado con cantidad de gente en Semilla de Mostaza, que están congregándose desde hace 20 años en diferentes iglesias porque alguien le hizo una promesa, que no está en la Biblia, pero le hizo una promesa y sigue buscando que le funcione. Y su fe está angustiada porque no le funciona y ya empieza a dudar que sea verdad. Entonces ella está así, dice, para que no tenga yo sed, eso está padre, y ni venga aquí a sacarla. Eso sería, o sea, simplemente así como hada madrina, ¡prum!, ya no vuelves a tener sed. Ni tu ropa se ensucia, o sea, ya no necesitas agua en tu casa. Fabuloso. Y en tiempo que se escasea y tienes que comprar pipa o cooperar con diferentes vecinos para hacerlo, entonces decimos, sí, ¿cómo no? Simplemente decimos, este mes no hace falta agua, simplemente nunca voy a tener sed durante un mes y no me tengo que bañar y no hay que regar plantas ni trapear la casa, o sea, sería fabuloso. Ella está pensando en ese nivel, ¿ok? En esto, que realmente, porque Jesús empieza a abrir más y más el baúl. Pues sí, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Pero o sea, ¿qué forma de hablar es realmente? Piensa. Como si él fuera un merolico, un vendedor de algo. Así le está hablando. Entonces en ese nivel está operando. Y muchas veces la gente llega a las iglesias, escucha un sermón y hasta el mismo que está predicando es más que nada un merolico. Y está vendiendo algo. Entonces, y ella dice, no, pues sí, eso quiero. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Órale. Ahora estás escupiendo sangre, pobrecita, pero pues tenía que ser más sincera. Entonces, no tengo marido. Y Jesús dice, tienes razón, has tenido 5. Y ahora número 6 que está contigo. ¿Sabes que Enrique VIII, o sea, cuántos Enriques en Inglaterra, y Carlos V, pues entonces, quién sabe cómo se llamaba este. Pero, ok, es número 6 y ni es tu marido. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces ya pasó de simplemente decir, ¿acaso eres mayor que nuestro padre Jacob? Como queriendo ponerle en su lugar. Y Jesús dice, si supieras, si entendieras, es agua viva, es agua de manantial. O sea, eso transformaría no solo tu vida, sino la geografía de esta región. Okay. Otra vez tomando el ejemplo del Valle de Tehuacán, sin los manantiales sería como el desierto de Sonora. Pero en cambio tiene granjas, tiene agrícola, tiene árboles, tiene, o sea, todo lo que se puede cosechar se cosecha en Tehuacán y el Valle de Tehuacán. Entonces dices, órale, y si no fuera por los manantiales, un vil desierto, morada de lagartijas solamente. Entonces, sí, eso me parece todavía mejor. Entonces ya pasó a decir, ok, tengo sed, dice, de algo. Porque ha tenido 5 maridos y número 6 ni siquiera es su marido. O sea, Jesús con eso dice, a ver chica, vienes como bajando tu expectativa. Vienes como conformándote.
Entonces, antes tenía sed de algo así. Y a rato ya, porque así pasa en el desierto, llega el momento que aunque el agua esté verde, dices, pues también el Gatorade luego es verde, yo me lo tomo porque tengo sed, me estoy muriendo. Entonces, pero piensa, o sea, ella ha ido bajando su expectativa. Jesús lo sabe. Pero ¿cómo le trata? O sea, simplemente, ¿qué es lo que Jesús quería de ella? Di la verdad, es todo. Di la verdad, no te voy a castigar por decir la verdad. Pero no podemos avanzar si tú no estás de acuerdo conmigo. Si tú no dices la verdad y yo sí, ¿quién tiene que cambiar? ¿Yo tengo que mentir contigo o tú tienes que decir la verdad conmigo? ¿Cuál va a ser? Entonces, cuando, o sea, ve cómo es eso, porque tú y yo tenemos lo mismo que ella. Que nuestra identidad, así es mi aro de conocimiento y contactos y mis tradiciones y que soy Puma, que soy América, que soy PAN, que soy PRIAN, que soy PRI, que soy esto, que morado, verde, turquesa, etcétera. Entonces, eso es lo que soy semilloso. Ajá, y trae tu marido, dice Jesús, y ella, porque él qué. Y si te das cuenta, este hombre no aparece cuando sale todo el pueblo para ver quién es Jesús. Él no viene en el registro de los presentes. No sabemos si llegó o no, pero llegó como un individuo, sin una relación con ella a partir de esta conversación. Podría ser que alguien tan necesitada como ella, de alguien que me conozca, y aún así me ame, aún así me quiera. Eso es sed. ¿Okay? Sed que simplemente un vaso de agua, una coca de esas de vidrio, así, dos, pero que han estado debajo de congelador en la tiendita. Ok, ajá, pero volverás a tener sed. Pero imagínate algo que ha sido el impulso central de cada decisión y cada vez más malas decisiones. Y decisiones para poner parches sobre decisión, sobre mala decisión, sobre otra. Entonces así, o sea, el tipo de sed que ella tiene le está ya arreando, le está empujando, le está echando balazos a los pies. Okay. Eso es la sed que tiene, que alguien me conozca y aún así, a pesar de que me conoce, me quiera. Señor, me parece que tú eres profeta. Más le vale decir, ¿verdad? Nuestros padres adoraron en este monte. Ahora, típico, yo he tenido 1000 conversaciones de este tipo. Que de repente ya se sienten que el blanco y que tiene sus aritos así, y ahí estás así, y están así. Y se esquivan, se tienen que mover porque, y eso ya me llegó. Pero ¿qué ha dicho Jesús realmente? ¿Le dijo adúltera? ¿Le dijo fracaso? ¿Le dijo bruta? Las demás mujeres a lo mejor le han dicho, por eso llega a mediodía al pozo. Jesús no le dijo eso, no es que no haya pecado, pero Jesús sabe, va a seguir pecando y cada vez peor desastre en sus decisiones. Toda la ruina de esta mujer va a seguir creciendo y grande va a ser su caída. Pero tenemos que llegar a lo que es el impulso central de la vida de esta mujer. Ahora, ¿qué podría ser el impulso central? Por eso Jesús ocupa mucho eso de que al que tiene sed, le digo esto, ven, el que tiene sed. Porque entonces cuando tienes sed y estás así, y molesto y todo, eso es, o sea, baja la música, baja ese ruido, porque tengo sed. O sea, todo molesta porque esto que es central, sigo sin obtener. ¿Ok? Entonces esto, que si esto no se resuelve, me estoy muriendo y lo sé. Entonces piensa en eso en ti. ¿Qué es esto? Que si no resuelvo esto, me estoy muriendo.
y sé que estoy muriendo. Y piensa en eso en personas que tú conoces, que si no resuelven esto, se están muriendo y lo saben. Entonces tú y yo tenemos que decir la verdad, decir lo que ellos ya saben, como esta mujer: me estoy muriendo, estoy cada vez peor y estoy tratando, y pues ya pinté mi cabello otro color, ya estrené vestido, ya estrené hombre. 6 meses, 1 año, ¿cuántos años tiene la mujer? Cuando la Biblia no nos suple esa información, pues era una guapa de 23 años. 5 maridos, 1 año para estar contentos, 1 año para estar peleándose, 1 año para decidir quién se queda con el perro. 5 maridos. Y ahora, o sea, ya está de salida el asunto. Y lo sabe. Y ella lo sabe. Y se está conformando con agua sucia de una cisterna rota, o sea, tienes que meter el cántaro, un vaso así, sacar el agua y no moverla mucho, porque hay cortatripas y hay larvas y dices, pero aunque sea, es H2O, es agua técnicamente, pero está horrible. Y si me muero por lo que está en el agua, me muero si no tomo el agua. Entonces, ¿qué hago? Y piensa cuánta gente en el mundo está caminando día tras día y amanece y se tiene que levantar y ver qué hace con este día, y tiene que trabajar, tiene que ver a su familia, tiene que ver su trabajo, tiene que ver a sus vecinos, y no hay una chispa realmente, hay puras distracciones. Que ahora estrené novio, que ahora estrené vestido, que ahora estrené trabajo, que ahora voy a hacer esto, que ahora ya va a salir la nueva de Marvel Comics y todavía Infinity Wars va a seguir. O sea, y ya voy a poder ir al cine. ¿Eso es todo? ¿Eso es lo máximo? Y tienes que ir con gente para que salgan con la sonrisa de tamaño de sandía, así, una rodaja, y decir, estuvo re buena la película, y tienes que ir al estreno de medianoche o sea, que nadie me quite el sabor y el aroma y la emoción de que yo fui. O sea, te das cuenta, o sea, y cuánta gente, o sea, no es malo ir a todo eso, ¿ok? Pero lo que estoy diciendo es, eso para cuantísima gente, eso es lo máximo, eso es todo. Venía y está tan así crítica la economía por la situación, y que hay por ahí en Obregón y bajando, y ahora tienen la tarifa especial de 3 horas, 149 pesos, que no sientas. Digo, 3 horas en un hotelito, eso es lo máximo. Esto es emoción, eso es alivianarse, eso, ¿sí me explico? O sea, dices, eso, o sea, esto, dices, sí me alcanza, nomás no tengo novia, pero tengo los 150 y tengo, ve, y dices, pues, ¿cómo era esta mujer? ¿Cómo eran sus decisiones? Cuando estaba en un dilema, ¿cómo decidía? ¿Qué es lo que escogía? ¿Con quién? Y cada vez, cada hombre menos. Y hay hombres que lo mismo, y hay trabajos, hasta iglesias. Yo siempre decía de Koinonía en Tehuacán, y lo mismo en Semilla Cuerna. Si aquí no la haces, no la vas a hacer como cristiano. O sea, de veras, no te lo ponemos complicado. Y si aquí no la puedes hacer, la neta, de veras, quién sabe cómo la vas a hacer en otro lado. Porque si te van a cobrar o te van a decir qué color vestir o qué zapatos o cómo cantar o cómo saludar. Y solo te decimos, trae tu Biblia, por favor. Y si no tienes, aquí lo vendemos a un precio de mayoreo, más barato no consigues. Y si de veras no consigues, seguramente alguien te lo va a regalar. Y si no la haces aquí, ¿qué estás esperando hacer? O sea, ¿qué es lo que realmente quieres hacer? O sea, ¿cuál es tu meta y tu proyecto de vida? Porque estamos en la mejor disposición para ayudarte, pero solo hacia vida.
Y eso a algunos se les hace como complicado, estricto, hasta legalista. Y digo, vivir, vida eterna. Ay, sí, qué mala onda somos. Queremos que vivas con Dios para siempre. Qué malas personas. ¿Te das cuenta? Entonces, esta conversación con una mujer que Jesús pudo decir, bueno, como dice el profeta Isaías, no lo conoces, ¿verdad? Jesús se limitó a las escrituras que ella ya traía. Y hasta dentro de su tradición le puede llevar a vida eterna. Vamos a leer. Dice, que tú eres profeta, resuélveme. Ya estamos llegando a donde es su pozo seco de esta mujer, donde esperaría saciar su sed y nunca pudo. Dice, versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Pues es lo que las escrituras dicen, pero no donde ella ha leído. Pero ¿qué es realmente su pregunta? Es como Nicodemo. ¿Qué es lo que Nicodemo realmente estaba preguntando? Ahora, ¿qué es lo que ella realmente está preguntando? ¿Puede uno saber la verdad de Dios y aún vivir? Porque acuérdate, si son los primeros 5 libros de la Biblia, todos los que tuvieron un encuentro cercano con Dios salieron asustadísimos. Moisés, Abraham, Jacob, Isaac, todos así asustados, hasta Agar, la sirvienta de Sara. O sea, con miedo y asustados. Entonces, ¿podrá uno conocer a Dios y aún vivir? ¿Y quiere uno vivir así, conociendo a Dios en verdad? ¿Querrá uno vivir así? Es una pregunta válida. Yo he hablado con ateos que su problema es el Dios de muchos cristianos parece un títere o un juguete, un osito de peluche. No pueden con ese Dios que no hace nada. Como tus peluches están en casa y vas a la escuela y llegas a casa y tus peluches ahí están, pues Toy Story dice que no, pero realmente ya están todos tus peluches como los dejaste. No se movieron, no jugaron, no cantaron, eso no sucede. Entonces, pero ya que regresas, ya juegas tú con tus peluches y no piensan, o sea, en lo que quedaron en la mañana están listos para platicar contigo. Y muchas veces es el concepto y el Dios que los cristianos están predicando. No un Dios que tiene mucho que hacer, pero como es el único y sabio Dios, infinito y soberano, se digna, se inclina y nos habla y nos escucha, porque es infinito y lo puede hacer. Pero no, Dios no está así como en tu cuarto, así, como un niño Dios en el pesebre. Bonitos ojos, pero no sirve de nada. Entonces, o sea, piensa. ¿Qué es el Dios que tú ofrecerías? ¿Qué es el agua de vida que tú ofrecerías a la samaritana? Mujer, créeme, dice Jesús, que la hora viene cuando ni en este monte, que es monte Gerizim, ni en Jerusalén, monte Sión, adoraréis al Padre. Y Jesús viene usando una palabra que nadie hablaba de Dios diciendo Padre. Dice que así adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ouch. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, o sea, pero no es la contienda, es que entonces ella puede decir, ok, entonces voy a mudarme a Jerusalén, voy a inscribirme en un discipulado, navegantes o distintivos o algo así, y voy a aprender ahora sí la Biblia. No, Jesús dice, ni aquí ni esto, o sea, la contienda no es quién tiene la razón, sino qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios viene trayendo en su mano. Entonces, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y ese es el problema,
que no es como que tú tienes que buscar donde tengas mejor señal en un lugar alto, como hacían en el Antiguo Testamento, en este monte o en Monte Sión, pero en el valle no tienes, o en una barranca no tienes señal y como que Dios no te habla o no te oye. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero ya lo llevó más allá de ella. Ella ya no puede discutir que esto, que el otro, y para no venir al pozo. El pozo ya no cuenta en esta conversación. Es más, el agua del pozo ya no cuenta en esta conversación. Ahora lo que cuenta en esta conversación es, a ver, entonces, ¿uno puede conocer a Dios y aún vivir? ¿Y es deseable vivir así, conociendo a Dios? Porque hay miles de ateos que dicen, yo creo que no, al menos así como veo, yo no lo quiero. Si Dios existe, tiene que ser así. Entonces tienen una buena teología, pero no han tenido buenos predicadores que les expliquen. Pero todo es posible a partir de hoy. Entonces ella tiene que escoger entre su cisterna rota y una fuente de agua de vida. Y si Dios es esa fuente, me voy a tener que ser como acomedida, voy a tener que adaptarme a ese Dios. Voy a tener que adoptar su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de ser, lo que Él quiere, lo que no quiere. O sea, voy a tener que adaptarme a eso. Si puedo conocer a Dios en verdad y aún vivir, y sería deseable vivir así, entiendo que tendría yo que cambiar. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Otra vez como que, eso me cuesta, entonces, bueno, un día. No. Eso es como ahora están diciendo, bueno, cuando pase todo esto de la pandemia, y luego de repente tu corazón cae en pedazos porque dicen, probablemente hasta el 2021. Y algunos están pensando que el 31 de diciembre de este año termina todo esto. Y que el primer día de enero del nuevo año ya amanece y todo fue un terrible, una pesadilla y ya no existen cubrebocas y ya no existe eso y ya todo pasó. O sea, ¿en qué mundo tiene que suceder así? Entonces, bueno, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces, ¿qué le está diciendo? Puedes conocer a Dios en verdad y es deseable conocerle así. Entonces, ya es saber, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sí sabemos, pero luego tenemos que llevarlo más allá y dice, es adorar al Padre en espíritu y en verdad, entonces es saber o conocer, saber o gustar y ver que Jehová es bueno. O sea, realmente haber tomado el vaso de agua y decir, sí tenía sed, sí estaba deshidratado, a ver otro vaso. Entonces, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Otra vez, me tienen que aguantar y si no, pues sigo hablando, no importa. Pero algo está pasando a Semilla. Los que no son, sí me importa, pero menos. Pero algo está pasando a los de Semilla, que se te olvida que Él viene con su cubreboca. Dentro de la cubreboca tiene una voz que habla. Y tiene una sonrisa o no tiene sonrisa. Y que es una persona por la que Jesús murió. Y que es una persona hecha, aunque a veces tú ves un ser humano y dices, no puede ser. Pero es un ser humano hecho en la imagen y semejanza del Creador. Para Dios esto es suficiente para amarlo, porque ve en Él su imagen, aunque todo destrozado por el pecado. Y hay algún viene y dice, por eso ¿por qué me tira fuego? No, lo que estoy diciendo es que das así y no le ves. Y a la cajera en el súper y todos con la mirada baja y todo, o sea, ¿qué onda? No son serranos.
Se pueden mirar en el ojo y nadie se ofende. Y necesitamos como reenfocarnos y decir, todos estos, él viene, mañana empieza a toser y se queda en casa, en 5 días ya lo están, ni lo pueden velar. Y el último cristiano que vio, no lo miró. Y no se quiere enfermar. ¿Por qué no te quieres enfermar? Vida eterna es después de esto, No vas a aguantar otros 100 años. Algunos no vamos a aguantar 20. O sea, ¿a qué te aferras? Y cada vez es menos lo que tienes. Y te aferras a tu vida, pero año con año ya es menos la arena que traes aquí, en el hueco de tu mano. O sea, cuando podemos simplemente soltar eso y voltearnos y agarrar algo que nuestros brazos no le dan vuelta, así de grande, y es eterno y glorioso. Piensa en eso y podemos nosotros decir algo diferente en un encuentro. Y los discípulos están, órale, con una mujer. Y es samaritana. Y entonces ahí están dándose sus codazos y sus miradas y sus cejas para acá y todo. O sea, imagínate, juzgando a Jesús por ofrecer agua de vida a una mujer que no encuentra. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Es cierto? No, pero puso el dedo en el renglón que describe toda su vida. Ese renglón dice todo. Entonces me dijo todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ahora, ¿qué habrá en el semblante de esa mujer? En efecto, ya creyó. Y agua de vida tenía. Y estaba viendo en ella misma lo que es estar saciada. Entonces llega al pueblo y esta mujer pintada o como tú quieres. O sea, ya pasadita. O sea, ya caduca. 5 y el número 6 ni es. O sea, ya. Así cada vez es un escalón abajo y es cada vez menos cotizada. Entonces está todo así y ella así. ¿Quién es esta? Pues es la chona. ¿A poco? Escucha en su voz. Ve su mirada. Entonces salieron de la ciudad. ¿Quién le hacía caso? O sea, ¿quién hace lo que ella dice? Y salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, eso es lo que es el impulso central en Jesús. Yo tengo una comida que comer y que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, le habrá traído, pobres discípulos, la neta, pero nos anima mucho porque no he podido decir algo más baboso que ellos. Entonces, o sea, y mira lo que hicieron después. Simplemente hablando de Jesús, y igual su mirada y su voz y su semblante tan transformado que los del concilio tuvieron que quedar callados en Jerusalén. Eso fue lo que pasó, saciados. ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es, eso es lo que me satisface. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Con eso me quedo satisfecho. ¿No decís vosotros? Ahora, pero ve lo tramposo que es Jesús. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Entonces lo que podemos decir es la siega sería empezando en octubre. O sea, el lluvioso es invierno allá. Entonces el fin del tiempo de calor y seco, en donde ya se está madurando la cosecha de trigo, es fin de septiembre. Entonces 4 meses, ¿en qué mes estaban ahí en Sicar? Entonces faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo,
Entonces, mira, ellos llegaron del pueblo, la mujer va corriendo al pueblo, Jesús está mirando por dónde corrió, y ellos siguen platicando, seguramente está, no, pues, y seguramente sí comió los tacos o las tortas que trajeron, y ahí están, dice, ¿no dicen ustedes esto? Alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Imagínate que él diga eso y están, porque de ahí vinieron del pueblo para el pozo y se voltean y viene toda la gente del pueblo. ¿Qué es lo que tú ves y qué es lo que Jesús ve cuando ve toda esa gente? Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. ¿Quién sembró? Jacob, cuando regaló ese pozo a José, que ni nada que ver con esta mujer, pero ella se apropió la promesa, que ni era para ella. Pero lo apropió y ahí se quedó con su cisterna rota, pensando de ahí puedo sacar agua hasta que el que da agua de vida llega. Pero entonces, ¿quién sembró? Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, porque ni se les ocurre ir a los samaritanos. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Ahora, tú piensas y te da vergüenza, si Jesús se parara aquí y decir, a ver, Ale Duarte, voy a decirles a todos todo, y estarías así. O sea, todos tenemos algo que si no se nos va el aire. Si lo empezaron a contar. Entonces empieza. Pero imagínate, lo que ella realmente quería decir es, en una voz y en una mirada se resolvió todo. Así, en 3 minutos, después de una conversación, después de toda mi vida, después de 5 maridos y número 6 está pendiente y todo eso, después de todo se resolvió en 3 minutos. Así. ¿No será el Cristo? ¿Cuál es tu testimonio en eso? Mira, así supe, así quedó claro, así quedé convencido, así empecé a ver cómo esto agarró tracción y empezó a dar avance. Así encontré paz. O sea, ¿cuál es tu versión de esta conversación que ella tuvo? Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Ok, eso es bueno. Y alguien te habló y ahora te toca, puedes hablar a otro y decir como ella no tenía nada de credibilidad, tenían que verificar con Jesús y tendrán que ir a escuchar a Jesús para ver si tú dices la verdad o no. Pero ¿quién es el Jesús que tú les ofreces? Entonces dice, vinieron los samaritanos a él, le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días y los pobres discípulos tan incómodos teniendo que dormir en casa de samaritanos, pero inolvidable. Es interesante que los otros 3 evangelios no hablan de eso. ¿Por qué Juan lo incluye? Porque el evangelio de Juan iba a ser leído por gente que nunca iba a ir a Jerusalén, que no eran judíos y que realmente no les importaba la contienda, pero tenían sed. Y Juan en sus viajes, en su exilio en Patmos, en Roma, en Éfeso y todo eso, Juan había encontrado todo tipo de persona y solo le quedó más claro que nunca, todos tienen sed. Y Jesús les da de beber. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, pero gracias por decir. Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahí está.
Entonces, ¿qué es lo que Jesús ve? Cuando está mirándote y luego ve atrás de ti y tú estás queriendo como apantallarle todo y Él está así mirando detrás de ti, volteate. ¿Qué es lo que Él ve? Los campos están blancos, está viendo gente. Y si yo veo obstáculos, molestias, estorbos, samaritanos, o sea, si eso es lo que yo veo, yo tengo que cambiar mis lentes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por Jesús. Gracias por el don de Dios y que pudimos decir, dame de beber. Y nos diste agua. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos que podamos, como tuvieron que aprender los discípulos, imagínate, miles de preguntas y diciendo, ¿y qué tiempo tienes caminando con este maestro? Pues como 1 año. Oh, yo creía que era menos. Tuvieron que aguantarse y cambiar lo que pensaban y hasta darse cuenta quién era Jesús también y de nuevo conocerle y de nuevo verlo entre gente ignorante y gente que como que no era digna y ver cómo sus voces y sus miradas cambiaban delante de él. Señor, cambia nuestra voz y cambia nuestra mirada primero. Danos de esa agua, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.